responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al exgobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, en la localidad de Ospino del estado Portuguesa. La captura fue revelada por el periodista del diario Últimas Noticias, Eligio Rojas, quien informó que Martínez tenía 2 órdenes de captura por presuntamente estar involucrado en los delitos de corrupción y tráfico de armas. Exdirigente del MAS, Ramón Martínez, fue uno de los fundadores del partido Podemos en el año 2002. Gobernó el estado Sucre entre los años 2000, 2004 y 2004-2008. En otras noticias, el sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, expresó su preocupación ante los migrantes venezolanos que se encuentran en Perú tras las declaraciones ofrecidas por el candidato presidencial Pedro Castillo, quien dijo que dará 72 horas a los extranjeros para salir de su país. El resultado electoral en Perú es malo para Perú en primer lugar. Primero porque está muy fragmentado el voto en el Parlamento y luego porque está muy dividido el voto a escala nacional, digamos, hay una terrible situación. Luego, para los venezolanos es muy preocupante porque las declaraciones del candidato ganador han sido crueles con la migración, pese a que Venezuela fue el tercer país de destino de la migración peruana cuando los movimientos guerrilleros Tupac Amaru y Sendero Luminoso destruían ese país. Creo que es preocupante. Sin embargo, el Parlamento, y es la expectativa que uno tiene, el Parlamento peruano no va a permitir que Castillo cumpla con su plan de lanzar a los venezolanos de retorno a Venezuela. Eso generaría problemas en Ecuador, generaría problemas en Colombia y, por supuesto, en la comunidad peruana más consciente que el señor Castillo de la situación en la que se encuentra el país y de la necesidad que tienen los venezolanos que están hoy viviendo en Perú. El profesor Páez, en declaraciones dadas hoy en RCR, insistió en que la diáspora venezolana seguirá creciendo, ya que la situación en Venezuela cada vez es peor y los venezolanos siguen en la búsqueda de una calidad de vida. Ni el coronavirus, ni el confinamiento, ni el cierre de fronteras frenó, impidió que continuara creciendo la diáspora venezolana. Lo que hizo fue frenarla, ralentizarla, pero siguió creciendo. Solamente en Apure, con los sucesos ocurridos con los movimientos guerrilleros, salieron 6.000 personas para Colombia. Siguen saliendo para Trinidad, siguen saliendo para Aruba y Curazao, siguen saliendo para República Dominicana, siguen atravesando la selva del Darién para atravesar Centroamérica y llegar a Estados Unidos. En Estados Unidos, en la frontera con Río Bravo, las imágenes son desgarradoras. Han pasado más de 10.000 personas, es decir, que los números siguen creciendo y eso va a seguir creciendo, va a ser indetenible porque la situación en Venezuela es insostenible, digamos. Estamos hablando de un país con una hiperinflación, además con inflación en dólares, moneda que perciben muy pocos venezolanos, un mínimo porcentaje, la mayoría de la población en estado de pobreza extrema, además con unos niveles de nutrición. Digamos que la situación en el país es insoportable y la gente va a seguir buscando la forma de sobrevivir. Por su parte, Vilca Fernández, expreso político y dirigente opositor exiliado en Perú, aseguró hoy en RCR que los más de 1.200.000 venezolanos que se encuentran en ese país están preocupados por el destino político que pueda tener Lima luego de que se sepa el resultado de las elecciones presidenciales. Son más de 1.200.000 venezolanos donde la situación, si bien es cierto, el Perú ha tenido una política acertada, podemos llamar, y de amplitud con la población venezolana, no están todos con un estatus estable desde el punto de vista legal en el país. Hay una gran preocupación por las declaraciones de Pedro Castillo, que representa esta izquierda radical, comunista, socialista del siglo XXI, y donde claramente en distintos mítines ha anunciado que daría 72 horas a los venezolanos, a los extranjeros,
para salir del país. En algunas ocasiones ha dicho que los que han cometido crímenes, en otras ocasiones se ha dirigido en general a los extranjeros, en otras ocasiones ha hablado de la población venezolana y ha hablado incluso de la dirigencia política en el país. Ante esta situación, ha habido las organizaciones, las ONG, la Embajada Legítima de Venezuela, la representación política, que se ha venido reuniendo buscando cómo proteger a la población venezolana en el Perú. Yo manifestaba que era fundamental que los organismos internacionales cumplieran con su papel. En este caso es que los venezolanos, ningún venezolano que en este momento sale de Venezuela, distintamente a los enchufados, a los que pertenecen al régimen, sale a hacer turismo. Todos han salido huyendo de una tiranía, todos salen huyendo porque están muriendo de hambre o porque están muriendo por las enfermedades, porque su familia está muriendo por las necesidades básicas para sobrevivir. Vilca Fernández describió cuál es la situación electoral en Perú y por qué aún no se conoce el resultado final de esos comicios presidenciales. Hay sectores democráticos del Perú que hablan de un fraude electoral en la mesa. Han habido pruebas claras y demostradas de cómo en las provincias y en las zonas más aledañas del país se cambiaron actas, se cambiaron votos, inclusive detuvieron en el pleno proceso a personalidades de Perú Libre, del partido de Pedro Castillo, con 75, 80 cédulas en mano, cédulas electorales. Es decir, la situación es bastante complicada, hay convocadas movilizaciones de parte y parte, y es lamentable, para Alejandra, que esto esté ocurriendo en el Perú. No ocurre distinto en la región, que hoy podríamos decir que podría enfrentarse a un 2022, una región prácticamente comunista, socialista, si las cosas van como van. En Colombia encabeza la encuesta esta izquierda radical. En otras noticias tenemos que la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcis Rodríguez, denunció que los últimos pagos hechos para acceder al sistema de vacunas COVAX de la Organización Panamericana de la Salud han sido bloqueados y están bajo investigación. Con esta acción nadie puede negar que estas medidas correctivas unilaterales son criminales, dijo la vicepresidenta durante la clausura de una conferencia académica internacional. El comunicado en el que COVAX informa del bloqueo de esos fondos fue difundido posteriormente por el canciller Jorge Arreaza en Twitter, donde explica que el Ejecutivo ha recibido una notificación que detalla los depósitos efectuados por Venezuela y refleja también la retención de más de $10 millones por parte de la entidad bancaria. En el estado Táchira, trabajadores sanitarios exigieron al régimen de Maduro ser tomados en cuenta en el plan vacunación, ya que temen por su vida debido a los crecientes contagios en las zonas fronterizas. Actualmente, pues lamentamos la pérdida de 2 médicos de nuestra institución. Ayer lamentablemente falleció el epidemiólogo de esta institución, el doctor Hugo Mendoza, el cual pues nos tiene muy afligidos, puesto que él fue uno de estos trabajadores de aquí que no fueron vacunados por la ausencia de esta vacuna. Así como él, también lamentamos la pérdida de un gran médico que era el que pasaba la consulta de adolescentes, y pues él, lamentándolo mucho, también pues falleció. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, presentó este jueves a los 10 miembros de equipos que llevará a cabo la auditoría integral al sistema automatizado de votación, que se realizará del 14 de junio al 26 de julio. De Amelio informó que una vez concluya este proceso se presentará un informe final y destacó que por primera vez se abre el corazón del sistema electoral, un proceso donde interactuarán los actores y técnicos del ente electoral para garantizar la mayor transparencia de los comicios. Por otro lado, dirigentes opositores continúan recorriendo el país. En esta oportunidad visitaron el estado portuguesa, dando a conocer la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional. En este sentido, la diputada Beatriz Martínez insistió en que los parlamentarios electos en 2015 seguirán en la lucha por defender los derechos de todos los venezolanos.
Por su parte, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de la Alternativa Democrática abrirá un expediente para investigar casos de corrupción en las obras inconclusas del chavismo. Así lo confirmó el primer vicepresidente del Parlamento electo en 2015, Juan Pablo Guanipa, durante un recorrido por el estado Cojedes. Es lo que queda del tramo de ferrocarril Tinaco-Anaco, cuya construcción inició en el año 2009 y debía finalizar en el año 2012. Abarcaba casi 500 kilómetros de ferrocarril que cubría 4 estados de Venezuela. Obra que costó 7.500 millones de dólares, que fue anunciada por Hugo Chávez. Y supuestamente estos son los 7.500 millones de dólares del tramo ferroviario Tinaco-Anaco. Esta es una demostración inmensa de la corrupción de esta dictadura, de cómo han utilizado los recursos del país para lucrarse y dejar a la población en la situación de depauperación en la que está la población venezolana. Ver esto produce indignación, pero ver esto también produce el compromiso y la esperanza de que tenemos que salir de esta tragedia, que tenemos que mandar para el carajo a Nicolás Maduro y que tenemos que iniciar un proceso de verdadera reconstrucción nacional. En el estado Lara, el movimiento estudiantil se sumó a la denominada Ruta por Venezuela, manifestación que espera agrupar a un gran número de estudiantes en el país para rechazar el estado crítico que atraviesa Venezuela. Que busca conectar con el ciudadano, porque no es posible que estemos viviendo la peor crisis en la historia de nuestra república y no se esté haciendo nada. Por eso los estudiantes hemos decidido salir a la calle, tomar el mecanismo de la protesta cívica, pacífica y constitucional como el camino para generar los cambios políticos en nuestro país. En otras informaciones tenemos que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó lluvias para las próximas horas en gran parte del país. Explicó que las nubes de evolución rápida generan precipitaciones moderadas o fuertes, algunas con descargas eléctricas y ráfagas de vientos. INAMEC también advirtió que además que de las precipitaciones pueden incrementar el nivel del agua de los ríos y cauces de agua provocando el desbordamiento y además deslizamiento de tierra. Y pasamos a las noticias en materia económica, y es que Fedecámaras Carabobo sostiene que la producción nacional sigue en decadencia, lo cual se puede evidenciar con el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Jonathan Aldana, presidente de esta institución, alegó que el gobierno nacional no hace nada para mejorar la situación. En este sentido, cuestionó una vez más el hecho de que el gobierno haya exonerado el pago del impuesto a los productos importados. Aldana insistió en que los productos nacionales están ante una competencia desleal, pues ellos sí están obligados a pagar las diferentes obligaciones tributarias. Por otro lado, la encuesta económica de la Cámara de Comercio del Estado Lara reveló que un 47.4% de los comercios en esa entidad han cerrado sus puertas en lo que va de 2021, debido principalmente a que las ventas han bajado en al menos un 60%. La institución gremial analizó el comportamiento de los comercios en los ramos automotriz, ferreterías, víveres, comida y otros servicios. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En el ámbito internacional, Rusia registró en las últimas 24 horas 12.505 casos de COVID-19. Un 12,5% más que la jornada anterior y 396 fallecidos por esta enfermedad. Así lo informaron las autoridades sanitarias de ese país. Se trata de la cifra más alta de contagios diarios detectados en Rusia desde el pasado 22 de febrero. Moscú es la ciudad rusa más afectada por el repunte de casos de coronavirus, que en la última jornada ascendieron a 5.853, cifra que no se registraba en la capital desde mediados de enero de este año.
Y pasando a las notas deportivas, la Selección Nacional de Fútbol partió este jueves a Brasil con 26 jugadores para encarar lo que será la Copa América 2021, que arranca este domingo cuando la Vinotinto abra el certamen ante el anfitrión. Entre las novedades del llamado de Paseiro se encuentran las figuras del seleccionado criollo como Yangel Herrera y Jefferson Soteldo, quienes no pudieron estar por lesión en la doble fecha de eliminatoria del presente periodo ante Bolivia y Uruguay. Así llegamos al final de este compacto informativo meridiano. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.